Hola Juan Pablo, Hola César. ¿cómo estáis? Bueno, estamos partiendo a tiempo además, súper puntuales, y con harto una semana bien noticiosa, ¿ya? Bien noticiosa y habíamos escogido, a mí la gente me pregunta, oye, ¿y ustedes preparan mucho los temas? ¿Cómo lo hacen? ¿Ya? ¿Por qué no preguntáis? Yo le digo, mira, bueno, lo hacemos al instante, ¿no? Como si nos juntamos en la calle más o menos, ¿ya? Hay un tema que ha dado vuelta y que es interesante, que tiene varias cuestiones, que es hardware, Venezuela, PC. Que yo creo son temas que claramente son distintos, pero que tienen una unión en el Partido Comunista. De alguna manera, dentro de lo que nos repercute a nosotros en la Corte de Relaciones, qué sé yo. El segundo es el tema del aborto, que la gente cree que aquí se puso de moda. No, señor. Este es un tema que en Estados Unidos está que hierve porque la Corte Suprema echó para atrás el caso Roe, ¿ya? Y lo tercero, que este te va a encantar, el día D, ¿ya? Se cumplió el día D, tremenda ceremonia, vamos a ver y vamos a conversar de si realmente esa invasión valió o no valió la pena, era lo que había que hacer o no, hay diferentes visiones. Así que démosle con el primero, ¿ya? ¿No es cierto? La novedad es que Jadwe le pusieron una precautoria muy dura, que está dentro ahora, ya a ver, justo antes de las elecciones, antes de primaria, con un partido comunista que lo ha apoyado en parte, porque la verdad que ha llamado la atención el desmarque que ha habido, con discusiones posteriores de que nombró, dejó nombrar a gente, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría saber tu opinión, además, sobre este personaje que es tan controvertido, ya exalumno del Liceo Alemán, de familia palestina, bien, o sea, no es un comunista de clase obrera, ¿no es cierto? Ni mucho menos, el tema de Venezuela, que ya, perdonen los oyentes y los que nos ven, pero ya no pueden ser más carerraja, ¿ya? El gobierno venezolano. Y el Partido Comunista que está metido entre medio, que no ha condenado la actitud de Venezuela, es más, en su minuto afirmó que era una democracia con toda la gente, ¿ya? Partamos, démosle por ahí. A mí me encantaría ver tú, desde tu visión, que tú eres de izquierda moderna, tú representas para mí una izquierda moderna, ¿y cómo ves esta izquierda rara, esta izquierda disruptiva, esta izquierda que probablemente todavía sigue las lecciones de Lenin en qué es lo que hay que hacer, en qué ve, ¿no es cierto?, que pueden ser la vanguardia de la clase obrera en una sociedad en la cual ya no es una clase obrera, sino que ya estamos hablando, que alguna vez alguien me dijo, ya no hay obreros, hay oficinistas, hay gente que trabaja en otras cosas, ya no estamos estamos en un mundo post-industrial, ¿ya? Así que ya, dale libremente, cuéntame cómo se unen. Si quieres lo vemos primero a Jado, después a Venezuela, pero me interesa sobre todo el link que tú hagas con el PC. Tú alguna vez me dijiste, mira, la derecha se ordena detrás de la UDI. Eso se acabó. Apareció Cast y desordenó el NAIP. Y la izquierda, me decías tú, se ordena cuando el Partido Comunista los ordena. Y hoy día el Partido Comunista desordena. Yo creo, a ver, lo primero, déjame partir por lo general. Yo creo que el PC está viviendo la parte final de su crisis post caída de muros. Y la caída de los muros, más que la caída de los socialismos reales, es la implicancia que significa lo que hemos hablado tantas veces, César, una cuestión que nuestra generación nos marcó, que es el término de la Guerra Fría. Y si tú lo piensas bien, todos los que nacimos ahí post Segunda Guerra Mundial, veníamos programados con la Guerra Fría y nos movíamos, nos pasábamos de un bloque, tú eras de izquierda y eras antiimperialista, tú eras procapitalista, pro norteamericano, antisoviético, y era una cosa que ordenaba todo, más allá si estaba bien o estaba mal, pero ordenaba todo. Desde, si tú lo piensas bien, desde que colapsa la Unión Soviética, caen los muros y se acaba la Guerra Fría,
no hemos logrado todavía entender, era tan fácil el esquema anterior, era blanco-negro, era binario, Y ordenadito. era muy estable, y era muy Claro, y estable. habían unos más buenos y otros más malos, pero de repente los buenos se portaban mal, de repente los malos se portaban bien, era un enredo más o menos, pero era ordenado desde el punto de vista conceptual, y por eso que tenía tanta fuerza los movimientos de izquierda, los movimientos de derecha anti-izquierda, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo. Pero cayó esta cuestión, y yo creo que el PC está metido en ese torbellino porque yo no logro entender la posición de ellos. Yo entiendo y yo le tengo aprecio histórico al PC. Lo hemos comentado varias veces, este mito que el PC radicalizó el país es mentira del tiempo de López. El PC, los pecados son posteriores al golpe de Estado. La verdad es que fue el partido moderado en la época de la Unidad Popular, era un partido de intelectuales, de artistas, no había literato o pintor que no fuera comunista, etcétera. Entonces, yo hallo que el PC está cometiendo aquí un error y esto le puede costar el pellejo. Porque la única forma de entender el vínculo que tiene el Partido Comunista en lo político con Cuba o con Venezuela hoy día es creer que todavía hay resabios de la Guerra Fría y que hay todavía parámetros o variables propias de la Guerra Fría, en que sabes que yo me trago Corea del Norte, me trago el que me rush porque puta, es la pelea contra el capitalismo. Claro, no. Hoy día no tienes excusa y la brutalidad que acaba de hacer Venezuela, esta cosa que ya es perversa, además, que además es tan predecible, esta cuestión de, mi opinión sigue siendo que lo mandaron a matar ellos, mandan a matar al gallo, después hacen como que cooperan y después dan vuelta el tema y se votan a choro y dicen, no los vamos a extraditar a los responsables, y además son los servicios de inteligencia chilenos, mira, en palabras, si fuera mexicano yo diría son unos pendejos. Son unos pelotudos. Y creo que es de una inmoralidad política lo que están haciendo tremenda en un país como nosotros, que somos un país que dentro de todo la izquierda chilena ha tratado de no pegarle a Venezuela. Entonces, yo creo que esto los retrata a los venezolanos tal como son, que son, en mi opinión, una manga. Espérate, no a los venezolanos, a este gobierno venezolano, Perdón, a este y gobierno, no claro, tengo nada en contra al del pueblo madurismo. venezolano, al revés, le tengo mucho cariño al pueblo venezolano. No, me refiero a este gobierno, me refiero al gobierno, al gobierno Chávez, ¿no es cierto?, Maduro, que yo creo que los retrata como una manga de gallos hoy día pegados al poder corrupto, sin límite, además, para qué decir derechos humanos, pero sin límite, que son capaces de mandar a matar. Yo les compro que este gallo pueda haber estado conspirando en contra de ellos, tratando de echar los ojos, eso puede ser cierto, pero ¿qué es esto de hacer esta cuestión tipo Mamo Contreras, de mandarlo a secuestrar, matar? Exacto, o sea, Vaya, exactamente. es Pero fascismo de es izquierda. aún más burdo, es aún más Burdo, tosco. Entonces burdo yo creo que, y de porque, hecho, claro, me llegan rumores desde adentro del PC con algunos amigos que esta discusión se está teniendo adentro. Quiere decir, ¿sabes que esta cuestión no da para más? Esto es intolerable, el tema del comportamiento de Venezuela, y el Partido Comunista no puede seguir prestándole ropa al Partido Comunista, o sea, al gobierno en Venezuela, y tiene que aprovechar esta coyuntura para salir del paso. Creo que esto de alguna manera está ligado a Jadwe, y te voy a decir, te estoy diciendo que hay una oportunidad y una trampa, ¿no es cierto?, para el PC en este momento. Si el PC no resuelve bien este conflicto, no se despega de Venezuela, esto le va a costar electoralmente. Porque además, imagínate, usar grupos mafiosos, crimen no, organizado, no, pero no. toma, Y además el asesinato tan a mansalva, vamos a decir, esto no ¿no? fue Y después lo gallos meten en armados en una la calle. maleta, lo entierran, ¿no? Si No, todo es no, de lo cruel, es peor, como, de lo peor. Entonces, pero además un gallo que lo pillan solo en su casa, me gustó muy cobarde. Entonces, yo creo que tiene que ver con Jadwe, porque te acuerdas que nosotros hablamos nuestra conversación anterior sobre el error que había cometido Jadwe de creer que esta cuestión seguía como en los años 60 y que había que ah, de además y había que movilizar a claro, la que esto le iba a gente. servir como para reivindicarse. Mi impresión, fíjate, tú sabes que aquí voy a opinar más técnicamente que políticamente, que el tema de Jadwe, técnicamente yo le tiendo a hallar más la razón a él que a la jueza y al Ministerio Público, con matices, pero tiendo a creer que es muy desproporcionado en lo técnico lo que le está pasando a él
en relación con los hechos cuando escuché, yo no todo, pero escuché gran parte, la presentación del Ministerio Público y hay algo raro, hay un descalce raro de tratar a este personaje como si él se hubiera robado la plata cuando no se robó la plata. Yo entiendo que pueden haber delitos, pero hay algo de descalce y me parece que la reacción es desproporcionada. Ah, o sea, déjame pensar solo lo obvio. Aquí hay un juez en Coquimbo que suelta a 5 personas La que fecha, participaron en oye, un secuestro porque el ministerio y los deja sabiendo que están formalizados y los deja en libertad y acá ajado que se presenta voluntad. ¿Cuál es el sentido? No digo que no lo lleven a juicio, no lo juzguen y a lo mejor lo condenan, pero digo, ¿cuál es el sentido de meterlo preso de verdad? Que me pasaba lo mismo con el Tronco Torrealba originalmente. ¿Cuál es el sentido de llegar y o mantenerlo preso en un momento determinado? Si son ¿son gallos que no un se van a peligro arrancar. para la sociedad o no son un peligro para la sociedad? Claro, y yo, o sea, ¿para qué me decís? Yo, o sea, yo creo que lo de Hadwe no es un peligro para la sociedad, como tampoco creo que el tronco Torreal va a ser un peligro para la sociedad. Y creo que el tronco se mandó una cantidad de... El tronco debiera estar preso, si es que lo condenan por cumplir una condena, no por esta cuestión anticipada. Y creo que ahí hay varias distorsiones que están ocurriendo en la reforma procesal penal, en el sistema procesal penal nuevo, entre comillas, que ya lleva 20 años, pero hay varias distorsiones, entre otras, esta cuestión de esta tendencia a transformar en la formalización y la prisión preventiva en una especie de equivalente al juicio. Y no lo es, no lo es. Entonces, y eso está profundamente mal. Ahora, yo creo que el error, aquí, pucha, yo lamento, tengo derecho a hacer porque esto es una conversación nomás, no es una charla académica, pero voy a ser injusto, yo creo que el abogado de Jado la cagó. O sea, yo escuché pedazos y yo A sé que ver, ¿qué fue aún no lo es que te fácil. llamó la atención? Se dedicó a atacar al Ministerio Público haciendo referencia a la causa contra el excomandante en jefe del ejército. Eso no se hace. No se hace no solo porque no es efectivo, porque muestra como carencia de argumentos de fondo. Mi opinión es que él tenía una serie de argumentos de fondo, de análisis de lo que es la corrupción real. Efectivamente está mal que él le saque plata a Recoleta para pagar unos cheques de la cuestión de la farmacia, pero eso no es lo mismo que robarse la plata. No es lo mismo. Y él no se llevó, hasta donde entiendo, ni un peso para la plata. Y además la empresa, efectivamente, la empresa que se querella, todo esto parece que tiene más cuentas tremendas que le vendió un Seguro, precio, una cosa de terror. claro. Entonces, pero creo que el Ministerio Público es acusador, hizo su pega. Pero la defensa, yo que estuvo muy mal. Hubo una cantidad de argumentos jurídicos que nos dieron y como digo, creo que esto debe haber sido una defensa técnica y se transformó en una especie de defensa política, como te digo, como si estuviéramos en los 60. Ah, me acuerdo un discurso que hizo una vez el abogado Harpa cuando se fue preso, ¿te acuerdas? En el tiempo Lupe, creo que fue por ley de seguridad interior del Estado y apareció el abogado, pero era otra época, Guerra Fría, haciendo un discurso contra... ¿Qué fue todo ese discurso que instalaron como una especie de persecución política del Ministerio Público? El Ministerio Público se puede equivocar, pero alguien va a convencerme de que Javier Armendáriz o la fiscal, ¿no es cierto?, que llevaba el caso, o la jueza, lo estaban persiguiendo políticos. No. Yo creo que aquí hay otras variables culturales jugando, algunas que están mal, pero no había persecución política contra él. Entonces, ¿por qué te digo que ahí me ¿Y lo qué va a veo? pasar qué va a pasar con Hadwe? Yo creo que Jade ha ido quemando todas lo salió a apoyar, sí, con la cosa política lo salió a apoyar Evo Morales. Mira, salieron de Venezuela a decir que era un preso político. Yo creo que eso es un error gravísimo. Yo creo que él tiene argumentos para defenderse técnico, sin necesidad de hacer lo que hace Trump, lo que hacía la Cristina Kirchner, de esta cuestión de decir, se vienen contra mí, yo voy a incendiar el sistema de justicia. Y el problema es que me están persiguiendo, cuando tampoco es cierto que él no haya hecho nada. Él realizó y cometió conductas que son claramente ilegales, que Ah, el funcionario público no tiene que hacer. pero son delitos administrativos, Sí, ¿cachai? O sea, yo hallo que ahí se no pasaron de traficó largo los fiscales, droga pero bueno, ni los mató a fiscales están para nadie. acusar. Yo lo que no me gustó tanto al final, en lo formal la jueza estuvo muy bien, pero no, los criterios de fondo los hallé peregrinos, como diría un amigo. Pero bueno, en el tema de fondo, César, yo creo que él va a salir en libertad, no tiene mucho sentido que esté preso en este momento, va a salir en libertad, yo creo que más pronto que tarde, pero espero que se defienda bien. Yo que ha sido una muy mala defensa. Y en el tema de fondo, el PC se está jugando el pellejo en este momento. Lo de el gobierno venezolano no da para más. No voy a decir porque no soy de eso, decir que es antipatriota, no. Es insostenible que el Partido Comunista siga apoyando a Venezuela. Y lo que le va a pasar, César, no es que la opinión de nosotros que no somos comunistas, es que se le va a empezar a ir gente de adentro.
Porque para todo el ciudadano común y para el militante común, comunista, miran Venezuela y dicen, ¿sabes que estos gallos se han transformado en una especie de asociación delictuosa? Sí. Bueno, a mí lo que me preocupa es la difícil posición en que queda la chiquilla Vallejo y la Carol Cariola, que una es la vocera del gobierno y la otra es la presidenta de la Cámara de Diputados, cosa que lo ha hecho bastante bien, además, como representan de alguna forma al Estado de Chile, que es insultado, ¿ya? En forma muy insolente por el vocero del gobierno venezolano. No, eso es muy loco, Entonces, muy es loco. como bien complicado para ella. Sí, tal Así cual. que bueno, oye, segundo tema, el aborto. Bueno, el aborto no es que, a ver, primero fue una sorpresa dentro del mensaje, ¿ya? Yo en lo personal creo que es un distractor porque la verdad que ya había un proyecto adentro, no sé, yo creo que no están los votos porque para la democracia cristiana fue una cachetada, pero el tema del aborto hoy día es un tema que a nivel, al menos de Estados Unidos, es uno de los temas más importantes y uno de los temas que puede decidir en una de esas, junto con lo de Palestina, la elección de Estados Unidos. O sea, para los que no están tan al tanto, en los años 70 hubo un dictamen de la Corte Suprema, Roe versus Wade, que dictaminó que el aborto era legal en Estados Unidos para la Federación Americana, o sea, para todos los estados. Y eso acaba de ser destruido con otro caso que deja esta maniobra en manos de los estados. Y entonces hay estados cuyos gobiernos son pro-choice y otros que son no, y entonces se ha producido todo un tema de dónde puedo hacerme un aborto. Yo viajo a Wisconsin o yo viajo a Atlanta, y una discusión muy fuerte en que las mujeres están tomando un rol muy agresivo y muy participativo. Entonces, no es que en Chile nomás se esté discutiendo esto, que yo creo, a pesar de que yo no me gusta, pero yo creo que es un tema que hay que discutirlo. Yo creo que no tiene caso el decir, ¿sabéis qué? A la cresta con este tema. No, es como el CAE y como las pensiones y como tantos otros problemas que hay que discutirlos y ojalá en la forma más seria posible. Sí, a mí me llamó la atención la histeria de pararse, irse, porque esto es como creer que el gobierno tiene la capacidad, él con un decreto, de legalizar el aborto sin causales o no. Si el gobierno lo que está, cuando propone un proyecto de ley en una democracia del gobierno, lo que está haciendo es abrir la discusión sobre el tema. Un gobierno que además tampoco tiene mayoría en el Parlamento. Entonces yo me quedé como fuera de foco, ya voy a explicarte mi posición personal en torno al tema, pero me quedé como fuera de foco en la histeria y la reacción de algunos, pensando, oye, pero si no es que vaya a aprobarse un aborto, para eso está el Parlamento, el gobierno ni siquiera tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, a mí en lo personal me parece bien que se abra la discusión. Yo creo que es ineludible en una sociedad igualitaria la discusión. Yo en lo personal soy partidario del aborto solamente con un plazo y después del plazo con causales, pero con plazo, pero esa es mi posición y yo creo que además en esta sociedad machista que hemos tenido en Chile, en que los hombres hemos discutido sobre el tema, yo creo que sería súper útil que Evelyn Matei, Michelle Bachelet, mujeres más jóvenes de derecha y de izquierda, abrirle el espacio para que discutan el tema y después, fíjate qué doloroso, votemos. Esta cuestión se debiera incluso votar en el Parlamento después un plebiscito, si es un tema tan doloroso. Pero lo que hay es absurdo. Yo no tengo problema en mi posición política de perderlo. Si aquí se somete a esta discusión y se pierde en el Parlamento o se hace un plebiscito y se pierde, Ah, perfecto, así es la democracia y fuimos giles, no pudimos convencer a la gente. Y bien haber perdido. Pero esta cuestión de decir no se puede discutir el tema, lo hallé loco y propio voy a ser bien ofensivo, César, de una especie de provincianismo del siglo XIX. es Hay que, cosas de las que a no se ver, hablan, hay cosas que oye, no se sí, discuten. es que en la derecha hay un provincianismo, o sea, nosotros estamos muy Pero atrás de lo que donde no entiendo, César, es se les olvida el Partido Conservador Inglés, en que la mitad de los miembros del Partido Conservador Inglés favorecen el aborto. Se les olvida que Angela Merkel y su partido eran grandes partidarios del aborto. Entonces, hay una derecha
en Europa y en Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, también históricamente había muchos parlamentarios pro aborto, hoy día menos, dentro del republicano. Entonces, pero a lo menos yo lo creo que una sociedad civilizada tiene que discutir, y sobre todo en este sentido que te estoy diciendo, yo creo que los hombres deberíamos quedarnos un poquitito callados y abrirle a Evelyn Matei, a las líderes de derecha, a las líderes de izquierda, y sentarnos a gozar la discusión, porque es una discusión muy bonita. Es una discusión preciosa que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, con sus derechos reproductivos. No, pues no, y no solo eso, sino que también con cosas filosóficas como el ¿Eh? inicio de la, De el la inicio de la vida, vida. por ¿Cuándo supuesto, existe, no es por cierto? supuesto. Que ahí hay posiciones dentro de la propia iglesia, históricamente, digamos, había desde gente, ¿no es cierto?, que opinaba que la vida empezaba cuando había uso de razón. Sí, Otros no, sí, que cuando hay de ya todo. era, o sea, incluso Santo Tomás de Aquino no creía que la vida empezaba con la No, pues, creía fecundación. que el alma entraba al cuerpo como el tercer mes. Ese Claro, no estaba. Sí. así Bueno, es. pero en todo caso, lo que yo hallo terrible, César, es que esta cosa de no querer discutir. A mí, lo que tú dices puede ser un tema político del cual no me pronuncio. Tiendo a creer que tú tienes razón. Esta cosa de la oportunidad. Pero por otro lado, también digo, ¿sabes qué? No podemos estupidizarnos y discutir solo en esta cosa de las trincheras de la AFP, de la ISAP. ¿Sabes qué bonito plantear esos temas? No, pero hay que solucionar los temas, bueno, o sea, y si no, ¿qué? ¿Los van a heredar los que sigan más Por para supuesto. adelante? Pero además, A ¿para todo qué esto, estamos con el cosas, que César? aprovechó bien Una el tema, Pero además es una sociedad hipócrita, pues César, así como el que aprovechó, cuando no había divorcio, la gente se anulaba, acá hasta para qué estamos con cuestiones en este país, la gente que se quiere hacer un aborto se lo hace. Po. Entonces, no, tampoco nos pongamos hipócritas, puede ir al hospital y decir me violaron. pero da lo mismo, está lleno de fórmulas para hacerlo. Entonces, lo que yo creo es que todas estas cuestiones son sanas. Lo que no es aceptable es que ni la izquierda ni la derecha veten ciertos temas que son propios de una sociedad democrática en que hay divergencias y hay distintas formas de pensar. Al revés, uno tiene que favorecer eso. Ahora, Monseñor Chomalí se aprovechó al tiro su oportunidad. ¿Me imagino? Pero bien, o sea, él ahora puede jugar una carta que es interesante desde su punto de vista, movilizando desde el punto de vista de su responsabilidad, digamos, o sea, No, Monseñor pero Chomalí, él tendrá no quiere derecho decir a esto participar, a lo ¿eh? mismo, Él tendrá derecho a ¿verdad? Porque la participar, iglesia tiene una ¿no? posición súper clara sobre el tema y le abrieron una puerta en la cual puede tener apoyo, porque todo lo que ha recibido la iglesia católica entre medio han sido culpas y meas culpas y no han parado. Entonces ahora yo creo que Ahora, déjame decir una cosa feroz, César. tiene una propuesta. Déjame sacarme los guantes de box con la iglesia, votar la corrección, ya que estamos conversando los dos solos y nadie nos escucha, me molesta profundamente, César, cuando veo que autoridades de la iglesia en Chile dicen las cosas que dijo él y no se han preocupado de los numerosos casos acreditados. Yo represento varios, de mujeres que fueron violadas por sacerdotes, quedaron embarazadas y los sacerdotes las hicieron abortar. Te estoy hablando de casos judiciales. Y de eso no se preocuparon en ese momento. Nadie sabe quiénes son los médicos que hicieron esas cuestiones. Y se sabe que habían médicos que ayudaban a estos sacerdotes que dejaban embarazadas a mujeres. Y te estoy hablando de cosas de hace 20 años, ¿no? Del siglo XIX. Entonces también me da rabia la hipocresía. O sea, está bien. Pero resulta que nadie reclamaba y nadie se metía a investigar en la iglesia cuando había un sacerdote que ordenaba a una jovencita que dejó embarazada hacer un aborto. Entonces, bueno, No, pero la ley de catarsis aborto en inapropiada mía. sí, pero el mensaje de Boric, que va a hacer, que va a proponer una ley de aborto, que nadie sabe cómo irá a salir o qué es lo que va a pasar, le da a él una herramienta para salir de la discusión que acabas de mencionar, en una cosa que tiene apoyo popular en un sector no menor de la sociedad. Estando de acuerdo o no, yo creo que esta cosa, igual que tú, yo, a pesar de que no me gusta, pero yo creo que hay que discutirla, yo creo que no tiene sentido en democracia no discutir, no entrar a convencer, a entregar argumentos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que, pero yo no sé, o sea, yo en definitiva tampoco sé si fue bueno o malo para el presidente Boric el presentarlo, porque una parte de la oveja se le empezaron a ir. O sea,
hay diputados y senadores de izquierda que son muy católicos. Así es. Naranjo, la Pues, el Yasna Partido Proboste, Socialista es raro, pero el Partido Socialista hay hartos católicos, ¿sí? tipo, sí, pues Camilo Escalona es casado con una católica católica. Y se La casaron en la mamá de iglesia. Boric, la mamá de Boric es católica, pero católica así Mi mamá ¿ah? también. Mi mamá es Bueno, muy mi católica. mamá era, pero ¿ya? Oye, vamos ahora a algo que es histórico y que es súper entretenido, el día D, ¿ya? Que se cumplen, eh, chuta, 80 ¿qué? años. 50, bueno, 80. tipo, 80 80 años, años. ¿ya? Y hay una discusión de si fue necesario o no, ¿ya? Los rusos le tienen bastante desprecio al día D, porque dicen que el día D, cuando fue, ellos ya estaban en Polonia, o sea, ya tenían a los alemanes en retroceso. Eh, y cuando uno ve las películas, una de las cuales voy a recomendar después, eh, Omaha Beach pudo haber sido una derrota considerable, o sea, estuvo en un tris de que no dijeran, saben que reembárquense y vamos para atrás porque no fuimos capaces. Eh, Les valió el haber engañado realmente a los alemanes y que Hitler en su porfiadez dijera que iba a ser por el paso de Calais, por el paso más corto, y que los otros obviamente no lo hicieron porque era obvio. Pero a ver, fue una hazaña, murió la mayor parte de los norteamericanos que murieron en la guerra, murieron ahí. ¿Ah? O sea, aparte de los que murieron en Japón, que también fue otra tragedia, pero ¿cuál es tu...? Y lo otro es Macron, y meter a Macron que dice, oiga, fíjese que nosotros salvamos a Europa a través del día D, porque en el fondo a Europa Occidental la invadieron las fuerzas de Inglaterra y de Estados Unidos, y él dice, ¿saben qué? Yo soy partidario de mandarle mis aviones, mis misiles, incluso gente con bototo a pelear a Ucrania por la defensa de Europa. Ahora, un patúo Macron, porque en la cuestión la francesa, el rol que tuvieron fue mínimo en toda esta cuestión. Pero en todo caso, en el tema de fondo, yo creo que es súper importante de dos ámbitos, César. Uno que espero que te sorprenda. Yo creo que efectivamente fue tardío. Tú sabes que esto desde el 1942, o sea, al año después de Stalingrado ya Stalin empezó a hinchar a Churchill y a Roosevelt con el cuento, abran un segundo frente en Europa y todo el cuento. Que finalmente convencen de hacer África, ¿no es cierto?, rápidamente, después de África, Sicilia, y entrar por lo que era el ombligo, decían, ¿te acuerdas, Churchill, el ombligo Claro, de Europa? pero los alemanes los trancaron en Italia. Los trancaron, la línea Sigfrido, ¿te acuerdas de todas esas cosas, Monte Cassino y todas esas cuestiones? Pero es, es cierto que llegó un poco tarde y es cierto que el año 44, cuando se echa a andar la operación, ¿te acuerdas? Bagration se llama, que es de las operaciones bélicas más mejor planeadas, enorme, que fue el steamroller, the Russian steamroller, le decían los historiadores norteamericanos, que era esta especie de aplanadora rusa que se monta usando las teorías más estrategias nuevas rusas de lo que se llama ataque en profundidad y que empiezan a barrer, hacen desaparecer cuerpos de ejércitos completos. Primero el cuerpo de ejército centro, lo pulverizaron, después el sur, después el norte, los aíslan. Yo creo que los rusos iban a ganar la guerra sola. Por eso que te propongo el siguiente análisis. Yo tengo la impresión que la Guerra Fría empieza Ahí. ahí. Yo creo que ahí ya sabían que iban a perder los alemanes y que las decisiones, estos retrasos, cuando tú empiezas a notar estas cosas locas, ¿te acuerdas cuando van llegando cerca de Varsovia las tropas rusas y las frena Stalin y deja que maten a todos los que se habían alzado en Varsovia, ¿no es cierto? Los del gueto, los deja que los maten y después entran? Ya están tomando decisiones Stalin, Roosevelt, Churchill y Eisenhower pensando en la posguerra.
Y por lo tanto, yo creo que efectivamente no era necesario en tanto los rusos podrían haber seguido. Pero el problema está que pensando en la posguerra, eso significaba dejar a Europa en manos de los rusos. Y que por lo tanto la Exactamente. decisión fundamental no Claro, porque era fue como el que tiene, mantiene. el que tiene, mantiene. Y por lo tanto era importante meterse y empezar a avanzar rápido para poder para poder lograr controlar en la posguerra y tener, ¿no es cierto?, Europa Occidental y que no fuera todo Europa Oriental. Y para terminar, solo decirte, para escuchar tu opinión, que yo oye que son unos patudos los franceses, porque el otro día terminé de leer, o sea, de ver una charla, un historiador gringo sobre el gobierno de Vichy, y mientras más uno estudia el comportamiento de gran parte de los alemanes, de, franceses, perdón, es que ellos tenían una cosa fascista interna gigantesca. Sí. Y Deportaron antisemita, judíos, y eran antisemita. antijudíos, acuérdate del Yo Acuso, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX y todo el cuento. Entonces eran La anti iglesia francesa, y la la iglesia iglesia misma. francesa. Entonces, y eran, también había un grupo medio fascistoide que era entre anticomunista y antijudío. Entonces, que venga Macron a decir, ¿ganamos? No. Esa cuestión fue Eisenhower, los No, pero ingleses. yo creo que, por supuesto, pero yo creo que Macron lo que hace es llamar la atención de Europa Occidental está en peligro. Unir el tema que Creo tú que está bien equivocado. Sí, acabas de escribir también, o sea, no podemos llegar tarde. sí, yo creo que está equivocado. Mi impresión es que Rusia no puede irse contra Estados Unidos porque juega ahí el nuclear deterrent, porque la amenaza nuclear juega al revés. Imagínate que se rindieran los ucranianos. Queda controlada Ucrania por los rusos, imaginémonos. ¿Qué, tú crees que va a invadir Polonia? Si es parte de la OTAN hoy día, se juega al revés. ¿Tú crees que va a invadir Suecia o Finlandia que están adentro de la OTAN y pueden invocar el artículo quinto o cuarto, yo no me acuerdo cuál es? ¿Tú creías que iba a poder invadir Ucrania? Yo sí, pues, yo creía humildemente, pero cuando lo empezaron a provocar, y yo, además le hallaba la razón en ese momento. Acuérdese lo que no nos han escuchado antes, que ni César ni yo somos fan de Rusia, ni de Putin, ni del sistema autoritario que él tiene. Pero objetivamente, en mi opinión, sigue siendo que la OTAN provocó este conflicto y que era innecesario armar este cagüín completo y armar el golpe de Estado que montaron y toda esta teoría de decir, ¿sabéis que esta guerra proxy, como le dicen ellos por mandato, de vamos a aprovechar esta guerra para debilitar a los rusos y mandar a decenas de miles de pobres ucranianos a la muerte? Bueno, pero yo creo que está equivocado. Yo creo que es súper peligroso porque ese camino lo que lleva a César es a la Tercera Guerra Mundial. Ese camino de decir, ¿sabéis que para parar a los rusos hay que meter tropas francesas adentro de Ucrania o tropas alemanas dentro de Ucrania? ¿Para qué decir polaca o Es que rumana? si no estás dispuesto, es que lo que pasa es que si no tienes una amenaza creíble contra Putin, ¿ya? ¿Qué le va a impedir Las el armas seguir? nucleares, po. Las armas nucleares. Y si yo fuera No, OTAN y no, Estados no Unidos, puede usar armas por nucleares. eso, pero ¿por qué no pueden? Porque ellos no tienen armas nucleares tácticas. Los rusos las tienen. Y entonces lo que yo haría es generar armas nucleares tácticas. Así como los rusos tienen, me voy a demorar porque entiendo que no es un proceso rápido, pero yo necesito armas de 1 kilotón. Necesito que si viene una columna de 300 tanques rusos, lanzar una bomba de 1 kilotón y hacerlos desaparecer a todos. Y nada más, y no destruyo el país completo. Ese deterrent que tienen los rusos, que es muy potente, y que tienen, entiendo, cientos de armas nucleares tácticas, pequeñitas, y que pueden usarse contra unidades blindadas, yo creo que es lo que tienen que hacer los americanos. Pero lo otro, César, es sleepwalking into war, como dice Christopher Walker. Bueno, yo creo que eso es llegar de nuevo, igual que en la Primera Guerra Mundial, sin darnos cuenta y terminar en la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que los rusos no tienen el poder. Si tú los dejáis tranquilos, no tienen el poder para amenazar a la OTAN. No lo tienen. No, probablemente no, pero me da. Bueno, en Es que fin. es jodido el tema. Es jodido. Eh, ya, vamos a lo liviano. Echamos un tema tan complicado. Su comida, su película. Libro, comida, o sea, perdón, libro, perdón, película, una película que me sorprendió, todavía no la termino de ver, pero ya llevo 3 cuartos y estoy feliz con la película. Una película que está en Netflix, que viene muy premiada y que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y que se llama ¿Ya? Godzilla -1. Godzilla -1.
Y que es una película de Godzilla, pero Godzilla, mira, es como contar la historia de dónde salió Godzilla. La historia, y en el fondo se usa como excusa para relatar la cagada en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Todos hablamos de, oye, la Alemania, lo que costó las violaciones de los rusos a la Alemania, y todos podemos hablar harto rato de lo que le costó a Alemania salir del tema. Y fíjate que es como un tema tabú hablar qué pasó después del año 45, de septiembre del 45 con Japón. Y aquí cuentan unas cosas en la película que es como te digo, una película súper premiada, no, sabés que no es una película para Ah, niños, pero una película, no una película de Godzilla. es una película de Godzilla, pero está muy bien hecha, y el Ah, tema central contra lo que se crea no es Godzilla. El tema central es una pareja de sobrevivientes. Y mira lo que te voy a decir, el personaje principal es notable. El personaje principal es un piloto kamikaze que cuando se va a tirar contra los aviones, lo entrenan para ser kamikaze, el año 45 se arrepiente y vive ah, las culpas de haberse salvado. No, es extraordinaria. De hecho, no es novedad lo que estoy diciendo, como digo, porque si ustedes ven ahí Netflix, van a ver que E.T. viene premiada en toda Europa, premiada en Estados Unidos. ya, La mira, recomiendo bueno. encarecidamente. Muy linda la película. Y además con buenos efectos especiales y todo, pero linda la película. Unos personajes japoneses encantadores. Eh, como libro, un libro todo lo contrario, un libro denso que me jodió, me dejó sin dormir 2 noches, para el que quiera entender desde adentro algún esquema de las violaciones de los derechos humanos y los conflictos humanos que esto generaba. Recomiendo un libro que está salido hace poco, que se llama De Papudo al Infierno, de Verónica Stange. No voy a contar todo los detalles, pero es terrible. Esta es la historia de un ex funcionario de los servicios de inteligencia del ejército, de la Fuerza Aérea en particular, que era del comando conjunto, que de los pocos casos que desertó. Y fue a ver a Mónica González en su momento, y a Mónica González le entrega y cuenta aquí en el libro una historia de terror. Pero esto fue una operación muy compleja porque no solo, primera vez que esta gente de los servicios secretos sale y cuenta la verdad, sino que además, producto de esa operación es que mueren los degollados. Producto de Ah, esta mira. operación, esto, ya no voy a contar el desenlace, pero producto de eso es que el comando conjunto, la Dipolcar y otras cuestiones de aparato de represión, deciden matar esos 3 comunistas en ese momento con todo. Acuérdense que terminó cayendo el general En Mendoza. Mendoza, quedó el desparramo del gobierno, pero además como que hizo tilt el sistema de represión. Lo recomiendo, es muy duro, es muy crudo, no es largo, pero está escrito por él. O sea, hay una periodista que escribe el tema, que es sobrina del fantasma. Entonces, es toda una historia heavy, parece inventada la historia y es brutal. Y si alguien quiere acordarse de lo que somos capaces de hacer los seres humanos, eh, cuenta las historias raras de estos personajes que eran comunistas y se dan vuelta en la tortura. Se dan vuelta no solo porque denuncian a sus compañeros, no, se transforman en agentes de los servicios de inteligencia. Entonces muestra un lado, yo recomiendo mirarlo casi desde el punto de vista de la óptica, no solo de lo que puede llevar la Guerra Fría, sino que mostrar también del ángulo humano, o sea, ese lado oscuro del ser humano. Así que duro y lo recomiendo. Y fíjate, en una cosa desesperado de, y acordándome del fallecido y desaparecido bar inglés en Valparaíso, me acordaba preparando el programa diciendo de dónde, qué comida me gustaba mucho cuando chica que no hablaba, y me acordé de una cosa súper simple, que eran las marraquetas con palta. Me acuerdo cuando mi mamá Así llegaba, nomás. la marraqueta con un poquito de mantequilla y palta, aceitito y sal, y la sensación de la marraqueta fresca con la palta y del bar inglés. No sé los que se acuerdan, pero cuando uno iba al bar inglés en Valparaíso, te pedías trago y sin que tú dijeras, te traían pan con palta, para no Mira, curar. Extraordinario. Así que yo quiero hacerle un homenaje sentido a la marraqueta con palta. Sobre todo en mi infancia, que ah, fue... bueno. ¿Tú? A ver, en comida voy a recomendar otro plato de mi nana, de la tollita, que son los porotos pelados. A ver, ¿cómo es eso? Los porotos pelados, ella los dejan remojando y les sacan la piel, ¿ya? ¿Ya? Y te dan los porotos sin piel, los porotos duros, no los porotos Claro. granados, ¿ya? Pero sin el pellejo, ¿ya? Es como una especie de arroz, como un arroz denso.
Y Es un plato muy, muy rico y que a mis hijos les encanta. Es uno de los, como de los platos tradicionales de la casa. está bueno, ¿Ya? En película, Salvando al Soldado Ryan. extraordinario. ¿Ya? Dale. Aprovechando, ¿no es cierto? Gran película de Tom Hanks, súper realista, de Coppola. No, es Spielberg, Scorsese el director. Spielberg, Creo. Spielberg. Spielberg, perdona, mira, me equivoqué, Sí, pero es muy impresionante y muy real, y que muestra ahí terrible, el drama, ¿no? terrible. Y en libro, oye, me leí un libro que se llama The Spider Network, o sea, el network de la araña, en que te muestran cómo evoluciona el grupo de gallos que falsificaban la tasa LIBOR, ¿ya? Para ponerla a favor de sus posiciones de derivado. Y cómo un gallo toma el liderazgo y convence a los gallos. Era tan estúpido el sistema que la tasa LIBOR, el Banco Central inglés llegaba y llamaba a los bancos y le decía, oye, ¿cuál es tu tasa? Y se la daban. Entonces era súper simple. Entonces este gallo llega y dice, ¿quién es el que tira esta cuestión en el Deutsche Bank? Johannes. Puta ya, yo me hago amigo de Johannes. Johannes, ¿sabéis qué? Tiran un poquito para arriba, bueno, y después llamar el HSBC, y después y tirar hasta que de repente se dan cuenta cuando viene la crisis mundial del 2008, en que las tasas de interés estaban por acá para los bancos y la LIBOR seguía bajito. Y todo el mundo decía, oye, pero aquí hay algo Qué raro. que no funciona. Y el Banco Central inglés se hacía el leso porque, o sea, sí, no había descubierto nada. Lo había, mira, igual que en todas las cosas, lo denunciaron chorrocientas veces, qué sé yo, y finalmente los bancos, bueno, son tan vivos que logran que se condene un gallo. Y los demás Es que se pagan la multa llevaron y pelada. se la llevaron pelada y se la llevaron pelada sobre todo los gallos que hacían la maniobra, salvo uno que era como más importante que todos dijeron pongámonos de acuerdo y nos cagamos a este gallo. Pero Como que interesante el hicieron con libro, Jaime Orpi, weón. una cosa así, ¿no? Bueno, Bueno, ahí llegamos, ¿eh? estupendo, ya, pucha que estamos movidos la semana, weón. Sí, está buena. Oye, ya, pues hasta la próxima, Hasta la ¿eh? próxima y En la sigan próxima en cuidándose que una de sigue esas la gripe. voy a estar en el sur, en una de esas. En el sur está lloviendo en Valdivia 50 milímetros diarios todos los días, es una locura. Se te van a ahogar las vacas, weón. Ese es el problema, sí. Tal cual, ya, cuídense Ya, igual, cuídense todos. cuídense. Igual, chao.